Muy buenas tardes. Gracias por su paciencia. Comenzamos ya esta charla el día de hoy. Pues el Gobierno del Estado agradece su asistencia y participación en esta primera semana de la salud mental, estrategia impulsada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Yucatán. El cuidado de nuestra salud mental es un elemento esencial de nuestro estado general de salud y de nuestro bienestar integral. Por ello, el Gobierno del Estado, consciente de la importancia de promover información que nos ayude a mantener un estado emocional en equilibrio en medio de la compleja situación por la que estamos atravesando, genera estrategias preventivas y de orientación para las y los yucatecos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la maestra en psicología Carmen Antonia Buenfil Heredia. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UADY, es maestra en psicología clínica por la misma institución, diplomada en docencia por la Universidad Marista de Mérida y en tratamiento del trauma psíquico por el Centro Argentino de Terapia Cognitiva y Racional, Emotiva y Conductual. Ha complementado su formación profesional y técnica en reconocidas universidades, entre las que cuenta la Universidad de Toronto en su programa Contextualización Social de la Salud y Enfermedad Mental, la Universidad Johns Hopkins en su programa de Atención a la Depresión desde una perspectiva de salud pública, y la Universidad Pontificia de Salamanca en España en sus programas de Pedagogía y Pastoral de la Salud. En su práctica clínica, ella se especializa en la atención de desórdenes emocionales, de ansiedad y depresión y trastornos por estrés y experiencias traumáticas. Además de atender su consultorio privado, la maestra Carmen ha participado en el servicio externo de atención psicológica de la Facultad de Psicología de la UADY y en la Clínica para el Desarrollo Humano de Mérida. Es una profesionista con una amplia trayectoria y el día de hoy nos trae la plática Comprender, manejar y prevenir la ansiedad. Bienvenida, maestra Carmen, todo suyo, le dejo los micrófonos. Gracias, Mario, muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme, saludos a todos. Y pues sí, hoy estaremos platicando de este padecimiento que casi no necesita presentación, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sentirnos excesivamente nerviosos, excesivamente preocupados por alguna razón. La ansiedad, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo comprenderla? Es una de las partes de la charla de hoy. ¿Cómo manejarla? ¿Qué hacer para manejar sobre todo los picos de ansiedad? ¿Y cómo prevenirla? Estos tres puntos vamos a tocar el día de hoy. Y también estaremos esperando sus preguntas que tendremos oportunidad de responder después de la charla. Pues entonces comenzamos con comprender la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad básicamente es una serie de respuestas de nuestro cuerpo, respuestas físicas que todos conocemos muy bien. Ese nerviosismo que sentimos ante un examen, ante un evento importante, ante una salida, esas mariposas en el estómago, que también se complementan a veces con dificultades de respiración, te puede empezar a doler un poquito la cabeza, te palpita un poquito más el corazón. Todo esto es una respuesta de nuestro cuerpo ante algún evento que puede requerir de un despliegue de energía particular. Y entonces, pues no es mala, es una respuesta natural que tenemos para responder ante el medio. Sin embargo, de repente podemos comenzar a padecerla. Y ahí es cuando decimos que padecemos de ansiedad. Es un padecimiento. ¿Cuándo comenzamos a padecerla? Cuando en lugar de actuar a nuestro favor, en lugar de actuar para aquello que sirve, comienza a actuar para lo contrario. Entonces, ¿para qué nos sirve esta respuesta de nuestro cuerpo? ¿Para qué nos sirve la respuesta ansiosa? Pues nos sirve para ponernos alerta
ante un evento que requiera de nuestra atención, que requiera de nuestra respuesta, pues todo nuestro organismo se va a preparar. Físicamente, por ejemplo, nuestro corazón va a comenzar a bombear más fuerte la sangre, esta se va a ir a las extremidades, a nuestras piernas, a nuestros brazos, en caso de que necesitemos huir o tal vez luchar. Y va a haber una secreción, una producción muy importante de adrenalina en todo nuestro cuerpo. Esta es la razón por la cual muchos de nuestros órganos podrían verse afectados, mucho del funcionamiento de nuestros órganos podría verse afectado cuando tenemos muchos picos de ansiedad, pues porque tenemos adrenalina por todas partes. Cuando el evento que nos preparó a la respuesta desaparece, de manera natural nosotros debiéramos como volver a un estado de calma. Pero comenzamos a padecer ya ansiedad cuando en lugar de regresar a este estado de calma, nos mantenemos en este estado de alerta, como si fuéramos un timbre que se traba. Y entonces en este momento, toda la adrenalina que se va generando y que continúa generándose en nuestro cuerpo comienza a dañar a veces nuestro estómago, nuestra cabeza, nuestros ojos, empieza a lastimar nuestros músculos. Y esta es la razón por la cual muchas veces podría ser que tu médico, que atiende tus problemas del estómago, de la respiración, o tus migrañas o dolores musculares, llegue al punto de decirte, eso que tú tienes es ansiedad. Eso que tú tienes está manifestado pues por mucho estrés, o eso que tú tienes es emocional, es psicológico. Esta es la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra salud mental y nuestra salud física. Entonces, esto es básicamente la ansiedad y por qué de repente nosotros comenzamos a padecerla. Lo importante también para comprender la ansiedad, ya como un problema de salud mental, es qué es lo que pasa para que algo que tendría que ser bueno y que sirve a nuestra salud integral se convierta en algo negativo, en algo que en lugar de empujarnos a la acción, a veces nos paraliza, en algo que en lugar de ayudarnos a tomar decisiones rápidas, nos deja llenos de preocupaciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que algo tan positivo en nuestra biología y en la forma en la que reaccionamos mente y cuerpo comienza a causarnos problemas? Pues muy sencillo, hay como dos factores que se conjugan para que nos convirtamos en una persona ansiosa, que es como solemos describirnos si es que padecemos estos cuadros, estas experiencias de ansiedad cotidianamente. Siempre he sido una persona muy ansiosa, siempre he sido una persona muy aprensiva, siempre he sido muy preocupona, o todo me da mucho miedo. Estas son algunas de las expresiones que solemos utilizar para describir la experiencia de una ansiedad que ya no nos está haciendo bien, sino todo lo contrario. Pues estos dos factores son, por un lado, un factor biológico. Digamos que algunas personas somos más o menos sensibles que otras a los estímulos. Algunos los sentimos como muy fuerte, otros los sentimos como más suavecitos, algunos casi no los percibimos. Y esta tendencia es biológica, es una tendencia neurobiológica, es decir, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro y es diferente para cada persona, pero tenemos a veces esta sensibilidad extrema. Cuando tenemos esta sensibilidad y además hay un ambiente propicio al desarrollo de la ansiedad, pues entonces es la tormenta perfecta. ¿Cuáles son estos ambientes y por qué motivo estamos incluyendo esta charla en todo este programa de atención precisamente a la violencia y de prevención de los problemas familiares, especialmente en la situación que ahora estamos viviendo, confinados en casa, guardaditos en casa? Un ambiente propicio al desarrollo de los cuadros tanto de ansiedad como de depresión es un clima inestable, donde no sabemos, no podemos tener control. Si voy creciendo en un ambiente en donde un día se grita, un día no se grita,
en donde no sabemos qué va a pasar hoy, si vamos a tener que comer hoy o no, si hoy papá va a llegar enojado o no, si de repente mamá va a explotar. Un ambiente en el que no sabemos qué es lo que puede ocurrir se convierte en una experiencia de ambiente pues no controlable, inestable. Y entonces esto hace, obviamente, que todo nuestro cuerpo, que está preparado para que podamos sobrevivir, pues se mantenga siempre en alerta. Nos acostumbramos entonces a estar siempre, siempre, siempre en alerta. También es una especie de lenguaje familiar, pues porque en las familias en donde hay algún tipo de inestabilidad, que de nuevo puede tener que ver con cuestiones de uso de alcohol, con cuestiones de violencia, con cuestiones de temperamento que no se controla entre los adultos, pues toda la familia vive esta situación y todos empiezan a reaccionar de esta misma forma, ¿no? Y entonces un pequeño problema, una pequeña mala noticia, de inmediato los pone a todos alerta y entonces comenzamos a aprender a vivir así, a que una cosita que pase, ¡pum!, se puede convertir en un gran problema. Y entonces también se empieza a desarrollar una habilidad extraordinaria en nuestra mente, que es la misma habilidad que después podemos utilizar para manejar y poner bajo control esta ansiedad, que es esta capacidad imaginativa. Ante una respuesta natural que dos personas podemos sentir ante una noticia, por ejemplo, han subido un poco los contagios de COVID. Dos personas podríamos sentir, oh, temor, pero una de ellas tendrá una imaginación tan grande que empieza a generarse estas historias e historias e historias y logra visualizar hasta 3 generaciones después de él o ella qué es todo lo terrible que va a ocurrir si llegara a enfermarse y llegara a morirse, o si alguien a quien ama llegara a enfermarse y llegara a morirse, ¿no? Y su imaginación es tan poderosa, su mente es tan poderosa, que comienza a producirse los mismos efectos en el cuerpo, los mismos efectos que si realmente estuviera viviendo esa situación. Entonces, esto es lo que nos ocurre, esto es lo que ocurre cuando de la necesidad de una reacción de alerta natural, pasamos a una preocupación excesiva. Esto es muy importante para distinguir el famoso estrés, o el estrés que también es muy famoso, y la ansiedad o un desorden de ansiedad. Porque el estrés se entiende como algo que viene de afuera, los problemas que vienen de afuera y que causan presión sobre nosotros, en tanto que la ansiedad es algo que proviene de adentro, proviene de toda esta increíble capacidad de imaginar escenarios terribles, de todas estas preocupaciones que vienen a nuestra cabeza ante un problema determinado. Entonces, más o menos esto es lo que ocurre, y muy importante es saber que nadie hace esto a propósito, nadie hace esto porque sea una mala persona, tampoco nadie hace esto porque hay algo malo en su ser, ni tampoco por molestar ni preocupar a nadie. Esto es un padecimiento, es una incapacidad, llamémosle temporal, de manejar nuestras emociones, de manejar nuestras preocupaciones. Insistimos y nos gusta decir en que es temporal porque todas las evidencias y todo el trabajo en salud mental nos demuestra que esto perfectamente bien se controla. Se puede aprender a manejar, se puede aprender a controlar, y tú puedes salir de un ciclo, de un padecimiento de ansiedad, y regresar al punto en donde puedes utilizar esta respuesta de tu cuerpo de una manera muy positiva. Con esto pasamos al manejo de la ansiedad. ¿Qué cosas yo puedo hacer para manejar la ansiedad? Pues hay muchísimas, desde luego, y el objetivo el día de hoy es darte algunos tips que tú puedas comenzar a utilizar. Siempre hemos de recordar que si tu sufrimiento es extremo, si tú ya has intentado muchas cosas y no las has logrado, acércate a un profesional de la salud mental, acércate a las líneas de ayuda, estamos ahí para servirte. Pero pues de manera así generar algunos tips que podemos dar el día de hoy. El que me parece más importante para ti el día de hoy tiene que ver con esto que comentaba de la imaginación y de la naturaleza de las preocupaciones. Por ejemplo,
difícilmente alguno de nosotros se encontraría preocupado de la posibilidad de que los zombies salgan de la Tierra y nos empiecen a comer, ¿no? Sabemos que esto es como ciencia ficción y no nos generaría una preocupación real. Por lo general nos vamos a preocupar de cosas que son posibles, cosas que son probables. Y ahí está la pequeña trampa que nuestra cabeza nos juega, pero que podemos nosotros detectar. Cuando, decía yo al principio, vivimos en un ambiente con poco control, es natural que pensemos que de un pequeño evento se van a desencadenar otros eventos. Y entonces nuestra mente empieza a tratar de hacer frente a esos eventos que todavía no han ocurrido. De nuevo, con esto me pongo en estado tremendo de alerta y todas las reacciones de mi cuerpo comienzan a funcionar. Mi cuerpo realmente se está defendiendo de algo que todavía no está ahí. Y esta es la clave, este es el principal tip que quiero dejarte hoy. Nosotros podemos revisar nuestras preocupaciones y distinguir si son preocupaciones reales o si son preocupaciones irreales. Y la diferencia o la clave para distinguir la diferencia es que una preocupación real está ocurriendo en este momento. La tienes frente a ti y te toca o te corresponde y está en tus manos hacerte cargo de ella. Una preocupación irreal es una preocupación que no está aquí. Podría ser un tema del pasado, porque también vemos quienes nos estamos preocupando todo el tiempo de algo que ya pasó y que no se puede arreglar, o estamos muy preocupados de algo que va a ocurrir o que podría ocurrir más bien en el futuro. Y porque sabemos que es algo posible e incluso algo probable, nuestra mente pues como que se confunde y cree que es una cosa real. Esto es una dificultad porque mientras toda mi energía esté colocada en resolver un problema que podría ocurrir pero que no está ocurriendo, de inmediato le quito energía a la atención de las cosas que sí tengo frente a mí y que están ocurriendo en este momento. Vamos a poner como ejemplo a alguien que está presentando un examen muy importante, un examen de ingreso, por ejemplo, a la preparatoria o a la universidad. Y entonces está en el examen y de repente le asalta la idea de que podría reprobar ese examen. Y entonces en ese momento comienza a imaginar que si reprueba, sus padres podrían regañarle y si pueden regañarle, también sus parientes le van a criticar y tal vez no va a encontrar en dónde estudiar y esto va a ser una cosa muy problemática y entonces toda su vida va a ser un fracaso y nunca jamás va a poder realizar sus metas y se va asustando a sí mismo. Empieza a pensar en todas estas cosas. Si alguien le dijera, oye, eso no es un problema real, quizá diría, no, claro que es real, esto es algo que puede ocurrir. Pero ojo, esto entonces significa que el problema es posible, el problema es incluso probable y muy probable, al menos en este ejemplo que acabo de dar. Sabemos que muchos presentan, pocos se quedan, pero todavía no es real, todavía no está pasando. Y entonces yo me distraigo con esta preocupación y dejo de prestar atención al examen que tendría que estar respondiendo en este momento. Podría ser que tenga un negocio muy importante entre manos y si este saliera mal, muchas cosas negativas podrían ocurrir para mí, para mi empresa, para mis empleados. Yo estoy tan preocupado con eso, tan asustado de eso, que me distraigo de lo que está pasando en este momento. Se me olvidan las cosas, tomo malas decisiones, cometo errores. ¿Por qué? Porque toda mi energía está en el futuro, en un problema que aunque pudiera ocurrir y tuviera probabilidades de pasar, todavía no está pasando. Entonces ese es un tip que tú puedes utilizar para manejar, para empezar a poner bajo control tus picos de ansiedad, sean chiquitos, sean normales, esperados, como nos pasan a todos, o sean muy grandes, como nos pueden pasar también a muchos de nosotros. Ese es un tip por el lado de nuestro pensamiento. Pero también hay otro tip por el lado de también de nuestra atención, de nuevo, al momento presente. Se dice muy fácil, si nosotros nos metemos a revisar muchas de las publicaciones en redes sociales, miraremos que hay muchas de estas frases de disfruta el momento,
Vive el aquí, vive el ahora, no estés en el pasado, no estés en el futuro, pero es algo un poquito difícil de hacer. Entonces, algunos ejercicios para que tú puedas desarrollar esto que llamamos tu atención plena o tu atención en el momento. Algunos ejercicios muy básicos podrían consistir en de verdad prestar atención a pequeñas cosas que estás haciendo durante el día. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no nos ponemos a lavarnos los dientes y mientras tanto estamos pensando en la lista del súper, en que sí hay que pasar por los niños, en cosas, en tareas que tengo que terminar y nuestra mente está en otro lado, menos en lavarnos los dientes? Podrías decir, bueno, voy a lavarme los dientes, fijarme en que me estoy lavando los dientes, disfrutar el sabor de la pasta, disfrutar la sensación de estar lavándome los dientes. Y lo mismo podrías hacer cuando tomas tu cafecito, cuando comes una galletita que te gusta. Presta atención al momento. Encuentra varios momentitos al día en los que estés prestando atención solo a lo que está ocurriendo. Ver caer la lluvia y nada más. Con este pequeño entrenamiento, poco a poco tú acostumbras a tu mente a regresar al presente, regresar al hoy y a la hora. Entonces ahí tienes como 2 tips para poder manejar estos momentos. Y finalmente, muy brevemente, cómo prevenimos nosotros la ansiedad. Comenzamos por lo que siempre comentamos para prevenir cualquier padecimiento mental, para mejorar nuestra salud mental. Primeramente, tu cuerpo necesita descanso, necesita un buen balance de trabajo y de descanso. Hay que dormir. Ahora que estamos encerrados y viendo series, seguramente todo el tiempo se nos pasan las horas de dormir. Hay que dormir las horas adecuadas. Hay que mantener el cuerpo en movimiento. No importa si no puedes en este momento hacer las 2 horas de ejercicio que quisieras hacer. Siempre puedes hacer 5 minutos, siempre puedes utilizar tu bicicleta para ir a comprar algo a la tienda y no ir en tu auto, o siempre puedes hacer algo poco en casa, ¿no? Algo, no lo sé, brincar la cuerda, siempre puedes hacer algo para activarte físicamente. Y también está, desde luego, tu alimentación. Cuida tu alimentación, aléjate de todas las sustancias que momentáneamente te pueden hacer sentir bien, pero que a la larga solamente te van a hacer sentir mal, y aléjate de los alimentos procesados. Los alimentos muy procesados tienen unas sustancias que actúan directamente sobre ciertas células de nuestro cerebro y nos provocan todo este estado de alerta que va a transformarse después en cuadros de ansiedad. Por último, pero no menos importante, trata de cuidar la estabilidad de tu ambiente. Si tú eres padre de familia, si tú cuidas de menores, es importante que aun cuando existan problemas y dificultades, lo mucho que tú te preocupas no se desborde sobre ellos. Los pequeños no entienden realmente qué está pasando y si a ti te ven desbordarte como adulto, ellos se asustan mucho y entonces estás favoreciendo que estén todo el tiempo ansiosos y alertas. Si tienes miedo, si extrañas a alguien, no te pases a dormir con tu bebé, con tu niño para que te consuele, para que te calme, porque esto está generando también una situación que llamamos ansiógena, ¿no? Produce ansiedad. Y de nuevo, la mejor manera de prevenir es atender tu salud mental, tus preocupaciones, tus problemas, tus cuestiones emocionales. Siempre tenemos tanto amigos como familiares y cuando esto no nos es suficiente, lo podemos sentir, tenemos muchos profesionales a los que podemos nosotros acudir. No sé si estamos preguntas por ahí, Mario. Maestra Carmen, estoy muy atento y junto con las 314 personas que nos están ya haciendo comentarios, preguntas en el chat, estoy aquí muy atento y desde luego el tema de la ansiedad es un tema relevante, como bien dice, en este momento de pandemia, pues es importantísimo, siempre es importante, pero ahora es más todavía ponerlo sobre la mesa por todas estas ideas que se pueden generar y que nos pueden generar esta ansiedad. Tenemos algunas preguntas, tenemos 15 minutos para poder responder a las más que podamos. La primera es, ¿la ansiedad puede iniciar con un problema físico?
No, no es que pueda iniciar con un problema físico. Podría ser que tú lo notes a partir de un problema físico. Esto ocurre mucho, que nuestro cuerpo empieza a hablarnos, empieza a decirnos que algo está mal. Tú vas al médico, te hacen todos los estudios. Lo más característico son los estudios son los padecimientos que tienen que ver con el tracto digestivo. Y te hacen todos tus estudios, dicen no tienes nada, lo cual quiere decir no tienes nada orgánico, pero si te está causando un malestar, lo más probable es que se trate de una cierta adrenalina que se está soltando en tu cuerpo y no te has dado cuenta, pero tu cuerpo ya empezó a resentirlo. Entonces no podría surgir de allá, sino que se va manifestando. Pero lo otro también es posible, Mario y a todo nuestro público, que de repente tenemos un padecimiento físico. Esto ocurre mucho, ¿no? Me empieza a doler, no sé, algo por acá. Y entonces mi mente empieza a decir, seguro que es un tumor, y seguro que es cáncer, y seguro que me voy a morir, y qué va a pasar con mis hijos. Y entonces, y esto es lo que puede comenzar a generar, ahora sí que yo tenga un cuadro de ansiedad muy, muy fuerte. Gracias, maestra. Muy, muy clara la respuesta. Tenemos muchos comentarios sobre la aprensión o la aprensividad. Nos piden explicar un poco más la relación que existe entre ser aprensivo y padecer algún trastorno de ansiedad. Perfecto. El ser aprensivo tiene que ver con las preocupaciones específicamente. Me da una noticia y yo enseguida comienzo a pensar lo peor. Y coloquialmente decimos soy muy aprensivo, soy muy aprensiva, pues porque me preocupo de esta forma, de una forma excesiva. Pasa un mosquito, pero es como que yo tuviera unos lentes que hacen que lo que yo veo es un dragón. Y mientras podría solo sacar un insecticida para acabar con el mosquito, yo salgo corriendo porque pienso que el dragón va a echarme fuego, ¿no? Ahora, la ansiedad, todos los cuadros de ansiedad tienen varios grupos de síntomas. Unos de los síntomas son estos del pensamiento, que tienen que ver con el preocuparme mucho, ser muy aprensivo. Otros tienen que ver con la reacción física del cuerpo, como ya hemos nosotros también comentado, y otros tienen que ver con nuestra poca habilidad para regular estos momentos. Concretamente, hay una cosa que en salud mental se llama regulación emocional. Este regulador emocional, obviamente no es un aparato que tenemos, ¿no? Es una función, es una capacidad que desarrollamos. Funciona como funciona cualquier regulador de electricidad. Viene un voltaje alto y tu regulador hace como que las veces de colchón para que no se descompongan tus aparatos. Entonces, cuando nosotros no tenemos las habilidades de regulación emocional, que además la buena noticia es que se aprenden, no importa que tengas 50, 60, 80 años, se aprenden. Genial si los puedes aprender de niño, ¿verdad? Pero siempre se aprende. Cuando no funciona nuestro regulador emocional y tenemos una respuesta física muy fuerte, además, y nos estamos preocupando mucho, entonces se hace todo este cuadro que llamamos ansiedad. Muy clarificador y además responde a varias preguntas que nos han hecho de cómo reconocer un cuadro de ansiedad, justamente con todas esta lista de síntomas y de signos que nos has comentado. Claro. Creo que va quedando un poco más clara la respuesta. Y en este sentido, también nos están preguntando cómo diferenciar la ansiedad específicamente de la angustia. ¿Cuáles serían las diferencias entre estar en un estado ansioso y en este estado de la angustia? Sí, primeramente, al comentario anterior, yo creo que cualquier persona que sienta estos picos de ansiedad no necesita que se lo digan. O sea, esto es como decir, si tú no sabes si alguna vez has tenido un pico de ansiedad, no lo has tenido. Porque es una experiencia nada agradable, ¿no? El sentirte tan nervioso, tan nerviosa que no sabes ni qué hacer contigo misma. Ahora, el tema de la angustia tiene un poquito más de relación con un miedo muy intenso, y con un dolor también muy intenso que acompañado a los pensamientos ansiosos y a la reacción ansiosa nos llega a poner en un estado eh,
en un estado como de pánico, ¿no? Cuando se experimentan estos ataques de pánico, que es una categoría todavía mayor, una de las características del ataque de pánico es esta sensación de angustia, que en el centro lleva este temor a que voy a morirme, no como una preocupación, sino como si yo estuviera experimentando que estoy muriendo, ¿no? Esta sensación de profunda angustia, como si efectivamente yo estuviera ante mi propia muerte, distinguiéndolo de la preocupación ansiosa, en donde yo empiezo a imaginarme y a preocuparme por mi muerte, por la muerte de alguien cercano. De acuerdo, y bueno, va todavía más clarificador en el sentido de la diferencia que hay entre otros trastornos incluso, ¿no? Por ejemplo, si pudieras hacernos algún comentario, cómo distinguir la ansiedad de la depresión, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con otro trastorno que es el obsesivo compulsivo? Y ya vamos cerrando con una pregunta posterior para ya finalizar la charla. Claro. ¿Cuál es la relación con la depresión que tiene que ver con el obsesivo compulsivo? Y luego hacemos una pregunta. Bien, la ansiedad y la depresión diríamos que son no gemelos, sino cuates. Por lo general están muy unidos siempre, es la comorbilidad, es decir, cuando tenemos dos padecimientos juntos, es la comorbilidad más común en términos de salud mental. Imaginen desde luego ustedes estar así como trabados como el timbre que les decía yo, un estado de alerta, 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 alerta. Esto, dice el dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto eventualmente lleva a un agotamiento general, mental, emocional, físico, y entonces comenzamos a experimentar síntomas depresivos. Esto es sumamente común. Pero también dentro de los cuadros de depresión hay momentos en los que la tristeza empieza a experimentarse como angustia, una tristeza muy profunda como de angustia, y esto también genera síntomas de ansiedad. Pero además los síntomas de ansiedad o la ansiedad, tanto puede ser un desorden, y hay varios desórdenes de ansiedad, porque puede ser un desorden y es un síntoma también de otros desórdenes, ¿no? Y en el caso del desorden obsesivo compulsivo, lo que tenemos es un paso más allá de la preocupación excesiva y de la sensación de inquietud y de angustia incluso que sentimos en la ansiedad. Ya va al paso de hacer una serie de cosas para tratar de detener ese malestar, para tratar de detener esa preocupación. Y estas cosas pueden ser como muy rituales, como muy sin sentido, pero a la persona le hacen tener una ilusión de control. Como pensar que mi vecino murió el martes y qué casualidad, hace un mes se murió el otro vecino y también era martes. Y me acuerdo que hace 3 años cuando murió la otra vecina era martes. Entonces seguro que aquí en mi colonia la gente se muere en martes. Y entonces yo empiezo a no salir los martes y se me convierte en una obsesión, ¿no? En una compulsión, en una acción que no puedo evitarlo. Yo tengo que quedarme adentro de casa, tengo que quedarme en casa los martes, porque como yo tengo una obsesión, un pensamiento que no se va, un pensamiento recurrente de que si salgo martes voy a morir, pues entonces me quedo en casa, ¿no? Es un padecimiento todavía muchísimo más complejo, ¿no? Y además ante este tipo de preguntas, Mario, yo siempre pregunto, ¿para qué necesitamos nosotros esta distinción o qué es lo que yo pienso hacer con esta distinción? Lo estoy diciendo ahora porque si de manera general tenemos un mal hábito como sociedad en la automedicación, en términos de salud mental tenemos un pésimo hábito de autodiagnóstico. Y entonces yo no me siento bien y en lugar de acudir a los profesionales de la salud, empiezo a buscar en internet y empiezo a buscar en donde yo pueda y empiezo a preguntar, ¿cómo distingo? ¿Qué tengo yo? ¿No? Yo no sé si alguien quiso esta pregunta, dice, ¿yo qué tendré? ¿Tendré ansiedad? ¿Tendré angustia? ¿Tendré depresión? ¿Tendré un desorden obsesivo compulsivo? Bueno, lo que tienes es una necesidad de acudir a un profesional de la salud, estamos ahí para ti, ya, no lo dejes pasar porque no hay salud sin salud mental. Y como todo, mientras más pronto te atiendas, que es tu derecho además atenderte, pues mejor.
Gracias. Justamente con eso quiero ir concluyendo. Dos preguntitas muy concretas. Tenemos 2 minutos. ¿Con quién acudir? ¿Con una psicóloga, una psiquiatra? ¿Con qué especialista? ¿Con quién se tratan estos problemas de ansiedad? Y nos piden también alguna recomendación de algún texto que pudiera la gente leer sobre el tema. Y con eso ya cerramos la charla. Claro que sí. Los tratamientos que más eficacia tienen, y también depende del grado pues de gravedad, son los tratamientos conjuntos o combinados. Aquellos en donde hay un tratamiento farmacológico acompañado también de un tratamiento conductual o psicológico. Hay que asistir con un especialista en este tipo de trastornos. No todos los terapeutas se especializan en los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Entonces hay que verificar que haya una especialización en ese sentido. Y un texto entonces que podríamos utilizar para prevenir, tanto si te pasa como si no te pasa, como si solo te pasa a veces, es Pensar bien, sentirse bien, de Walter Rizzo. Es muy, muy amigable la lectura, muy sencilla, con muchísimos tips para la vida real. Pensar bien, sentirse bien. Gracias, maestra Carmen. Es una recomendación excelente. En lo particular, he leído el texto y me parece que es de mucha utilidad. Coincido con usted. Y bueno, por parte del gobierno del Estado, de SUTEDEI, de la UADI, de la Secretaría de Salud, pues le damos las gracias por este espacio. La gente sigue comentando, sigue haciendo preguntas. Lamentablemente, el tiempo ya no nos da para más respuestas, pero le paso el agradecimiento profundo por habernos acompañado y esperamos en alguna otra ocasión poderle escuchar porque es un tema muy interesante. Pues gracias y hasta pronto, maestra. Gracias, Mario. Gracias a todos, a sus órdenes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Y al público lo invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a transmitir en unos momentos la plática sobre prevención del suicidio con el doctor Arsenio Rosado. En unos instantes estaremos dando inicio. Gracias, gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias, Mario. Un gusto saludarte.